¿Cómo organizo mis tablas con los datos extraídos de Google Forms? En esta ocasión vamos a explicar de qué manera se organizan todos mis datos en unas tablas para posteriormente me pueda servir en la discusión de resultados. Los pasos principales son descargar desde Google, ¿no? Todos los datos, vaciarlos en una hoja Excel. Estos datos provenientes de observaciones, entrevistas o también de la encuesta misma enviada. Posteriormente hay que eliminar los datos atípicos, luego vamos resaltando las variables de interés y luego vamos a ordenar en una tabla de distribución de frecuencia para posteriormente poder elaborar las tablas cruzadas. He tomado como ejemplo el caso de un grupo de alumnos donde ellos analizaron el índice de masa, estudiaron el índice de masa corporal en estudiantes universitarios de Lima. Tomo el Excel extraído. Este es el Excel que he extraído desde Word, ¿no? Uno pone descargar como Excel y ya hemos extraído los datos. Cuando extraemos los datos se nos presenta así, de esta forma, ¿no? Lo que hacemos luego ya es, en este caso, yo ver qué variables me interesan. Entonces yo agarré acá y me voy coloreando, ¿no? ¿Qué datos me interesa? Por ejemplo, me interesa el sexo, la edad, ¿no? Y voy coloreando acá. ¿Ok? Voy a quitarle este filtro, todavía no lo voy a tomar. Y así, todas estas variables me van a interesar para el análisis del índice de masa corporal. Como este ya es mi Excel, ¿no? Este es mi Excel, yo lo que recomiendo es trabajar de forma individual cada una de las variables, ¿no? Pero antes de eso, como la variable es aquí el índice de masa corporal, en una columna, ¿no? Hago el cálculo. Si ustedes se fijan, aquí hago clic en esta columna, vamos a resaltar. Y como pueden ver ahí, esto tiene que ver con esta cálculo. ¿Ok? Entonces, en el mismo Excel, supongamos, ¿no? En este caso, es el tema índice de masa corporal. Bueno, yo una vez aprovecho, elaboro una columna y procedo con el cálculo. Por otro lado, ya tengo mis variables, ¿no? Las he resaltado ahorita porque en realidad quiero ver cuántas variables tengo, voy a ver cómo están mis datos, supuestamente ya he filtrado si por ahí habría un dato atípico. Ahora, por ejemplo, vamos a poner acá el tiempo que vamos a trabajar con la variable, el tiempo que empleas en tus sesiones de ejercicio, ¿no? Supongamos, entonces yo voy a copiar acá. Voy a ponerle control C, esta variable, y me voy a otra hoja. Vamos a ponerle acá, esta hojita, y pego acá, ¿no? Aquí sí, primero ya le quito el color, ya a todo, aquí. Y empiezo a trabajar esta variable. Entonces, podemos contar uno a uno, ¿no? Podemos hacerlo, pero se recomienda trabajar con este método de coloreo que es bastante sencillo. Hago clic en la primera celda, coloco aquí,
en donde está este sombrerito, vamos a resaltar. Aquí hacer clic, ¿ok? Donde estoy colocando este recuadro azul. Luego hago esto. Y donde dice filtro, ahí darle clic. Le pongo filtro y automáticamente se va a filtrar acá. Entonces aquí me permite poder tener todas las categorías de esa variable, ¿no? Y acá dice de 20 a 40 minutos, de 40 a 60 minutos, ¿no? Entonces, supongamos que quiero contar los primeros. Deselecciono todo, selecciono el primero y le doy a aceptar. Y si se dan cuenta, aquí están todas las categorías de 20 a 40 minutos. Le puedo dar un coloreo, ¿no? Colorear, por eso se llama el método del coloreo. Y puedo contar, ¿no? Ahora es más fácil contar. Ahora, si no quieres estar enumerando, puedes hacer lo siguiente, ¿no? Igual, contar, y pongo contar punto SI, ¿no? Y cuando pones contar punto SI, aquí te va a pedir un rango y un criterio, ¿ya? Entonces, como verán, aquí me dice un rango y un criterio. El rango simplemente selecciono todo y punto y coma, selecciono cualquiera de estas celdas, porque es un criterio. Puedo seleccionar todo, le doy, cierro el paréntesis y le doy Enter. Entonces, como verán, aquí me aparece 40. Quiere decir que hay 40 alumnos o estudiantes o personas que realizan ejercicios de 20 a 40 minutos, ¿no? Entonces, a la par, yo ya voy en una tablita, voy ordenando mis variables con mis frecuencias. Entonces, por ejemplo, acá yo ya tengo, ¿no? Ejercicios, ¿no? Tiempo que emplea para realizar ejercicio. Y acá está. De 20 a 40 minutos, ya voy llenando, ¿no? Y coloco 40. Aquí coloco 40. En el recuadro donde estoy resaltando, ya están los 40. Y así puedo ir llenando lo demás, ¿no? Puedo ir trabajando ahora. Si lo desfiltro acá, ya borro esto, lo desfiltro, se va a quedar alternados con las demás categorías. Pero lo que le quería mencionar antes de desfiltrar es que si de repente tú quieres contar las celdas desde la izquierda y de repente pones 178 menos 7, cometerías un error, porque si te fijas las celdas acá, dice 7, 18, 21, 23, o sea, no está tomando un orden consecuente, 1, 2, 3, no. ¿Por qué? Porque cuando lo desfiltras, aquí, y seleccionas todo, ¿no? Te fijas, toma la posición en que se encuentra cada variable. Las celdas coloreadas corresponden a la categoría de 20 a 40 minutos. ¿Ok? Bien, y así vamos a hacer un ejemplo con una más, por ejemplo, quito todo y tomo de 40 a 60 minutos y me da todo esto, ¿no? Pues de 40 a 60 minutos, selecciono, le doy un color, no está de más, le doy un color y puedo contar uno a uno, si no rapidísimo, crear mi función igual, contar, punto SI, sombreas todo, ¿sí, no? Y luego punto y coma, tu criterio, cualquier celda, cierras tu paréntesis y le das Enter. Entonces ahí te fijas, hay 27. Y así ya vas llenando en la otra tabla, ¿no? Entonces acá dice
De 40 a 60 minutos, aquí tenemos, hay 27. Y aquí ya lo he llenado en la otra tablita. Así como esto, pueden trabajar las demás, ¿no? Si le quitas el desfiltro, voy a eliminar esto y le quitas el desfiltro, ¿no? Seleccionar todo y mira, te das cuenta que ya queda coloreado. Yo lo llamo el método de coloreo, ¿no? Pero me permite contar de una manera sencilla las frecuencias. Me permite tener de manera sencilla las frecuencias. ¿Ok? Y así vas construyendo tus tablas. Tener también mucho cuidado cuando tienes datos cuantitativos. Por ejemplo, ¿no? Para no sorprenderse, como dice, ¿cuál es tu estatura? Voy a agarrar acá, copiar y voy a hacer en otra hoja. Voy a pegar. Prefiero tener otra hoja, ¿no? Aquí es variable cuantitativa, pero igual tú agarras y haces el filtro. Entonces, te das cuenta, acá te está presentando los datos con, aquí tenemos 3 cifras significativas, aquí tenemos 2. La presentación de los datos tiene que estar uniformizado. Entonces, aquí puedes hacer clic y a ver, darle un decimal más y tienes los datos mejor presentados. Entonces, para eso, para presentación de tus datos, sombreas todo y vamos a presentar nuestros datos uniformizados, ¿no? Entonces, regreso y ya está. Lo manejas con estos decimales de acá. Voy a señalar los decimales que están en el recuadro. ¿Ok? Entonces, ahí ya estarías ordenando tus datos. Y luego ya con el filtro puedes ordenar lo mismo, ¿no? Puedes ordenar. Y como ves, todos estos son tus datos. En este caso, ya conviene trabajar estas estaturas, verificar si muchas se repiten, ¿no? Porque acá, por ejemplo, vemos 1.30, 1.49, 1.50, 51, y vamos viendo cómo son nuestros datos, ¿no? Por ejemplo, yo digo de 1.30, a ver cuántos hay. Y veo que solo hay uno, ¿no? Entonces, vamos viendo por ahí otro. Y todo esto. De 1.49, ¿cuántos hay? Y veo que hay uno, ¿no? Entonces, y de 1.50. Y aquí sí hay varios, ¿no? Entonces, de 1,50 m si hay varios, quiere decir que sí podemos trabajarlo, ¿no? Por intervalos. Bueno, se puede trabajar por intervalos, porque como hay varios que se repiten, se puede trabajar por intervalos también. Pero vamos viendo lo demás, por ejemplo, ¿no? 1,53 también hay varios que se repiten. Lo que pasa con una tabla que tiene muchas variables se ve, por ejemplo, como esta, ¿no? Vamos a presentar. ¿Qué pasa? Ahí utilizar los criterios que ustedes ya manejan para elaboración de tablas. También hay que ver cómo se ve. Por ejemplo, aquí, mm, frecuencia, les voy a presentar una tablita donde los datos se ven diferentes.
Ya, acá está. Miren, esta tabla, por ejemplo, por eso les decía que aquí ustedes tienen que ver, ¿no? También cómo presentar. Yo tengo el intervalo del IMC, o sea, esto ya lo tengo por intervalos. Eso se está presentando en otro video donde se explica cómo construir los intervalos, ¿no? Pero las edades los tengo de esta forma. Entonces, si ustedes construyen una tabla, miren cómo se ve. ¿Cuánto? No, hay una diversificación de las edades, una tabla. Sin embargo, si lo colocas por intervalos, mira esta tabla de acá, ¿no? Aquí está el IMC, ¿no? Y está la edad en años. Entonces se ve una tabla más ordenada, ¿no? Es una tabla que me permite discutir fácilmente, creo yo, me permite hacer mi análisis con más facilidad, valga la redundancia. Lo que pasa es que en la tabla anterior voy a tener que estar mirando más categorías de las variables, puedo llamarlo así. Entonces, aquí se sugiere, por ejemplo, trabajarlo con intervalos. Y así, una vez que ustedes ya tienen ya tienen las frecuencias de las variables, esto ya lo presento acá, ya tienen las frecuencias de las variables, ya puedes cruzar la tabla. Por ejemplo, acá se ha cruzado intervalo ¿no? del índice de masa corporal versus los tipos de alimentación. Pero los tipos de alimentación ya se había trabajado en una tabla previa que les he mostrado, ¿no? Todas las tablas se trabajaron previamente. Pues aquí otro, ¿no? El intervalo tenemos versus la frecuencia con que se hace ejercicio, cuántas veces a la semana, ¿no? Ya he cruzado esta información. Pero como les digo, ya todas fueron trabajadas individualmente. Lo mismo aquí, versus hora de sueño y así, ¿no? Entonces, este es el procedimiento para poder elaborar sus tablas de distribución de frecuencias. Aquí les presento una, otra, ya les he presentado. Y al costado pueden colocar sus porcentajes, pueden colocar algunas observaciones, ¿ok? Entonces, eso sería.